¿Alguien tiene libre mañana en la mañana? Para atenderlos por el TIC de manera personal. ¿Tení? Ya mañana. Sí. El viernes también podríamos. Por Zoom. Pero recordar el grupo. Sí. El viernes no. El jueves tampoco. Podría el jueves en la noche. Hay tiempo. ¿Está el HDMI? No hay dos. No, porque esa es el PC. Ok. Gracias a Betgit por prestarme su computador para mostrarles una regresión. Esta es una regresión cualquiera. La saqué de Gretel, de una de las bases de datos que tiene uno de los libros. Y lo que estamos probando acá es cuáles son los determinantes del precio de un auto. Y para eso hay 82 observaciones. O sea, tengo 82 autos con sus precios. Yo lo inventé recién, pero es que les quiero mostrar otra cosa. Igual le quise dar un leve sentido económico. Que si el auto tiene hatchback, si tiene transmisión automática, cuál es la cilindrada, cuál es el peso del auto, cuál es la longitud del auto. No sé, se me ocurrió por ahí que esas variables podrían estar influyendo en el precio. Entonces,
ustedes tienen que saber, primero que todo, que lo que entrega este output es la hipótesis nula de cada una de las variables donde se evalúa si es significativo o no, es decir, si el beta es igual a 0, ¿cierto? Que ese es el caso particular de que la hipótesis nula es que un beta es igual a C, donde C es una constante que toma cualquier valor, en este caso 0, ¿cierto? Y aquí con el estadístico T, que es el resultado de haber dividido el coeficiente con la desviación estándar, me va a decir qué variables son significativas y qué variables no son significativas, ¿cierto? Donde tenemos significancia para esta y para esta. Y no porque tenga 3 estrellitas o 2 estrellitas, sino porque su prueba de estadístico, su test T, da mayor que 2, en valor absoluto. Este es menos 4, pero como es valor absoluto, que podría ser un 4, también es mayor que 2. O sea, se aleja de las colas. ¿Me entienden? Esto lo hemos repasado, ¿cierto? Ahora, Gretel tiene una suerte de... tiene como varias herramientas que nosotros podemos manipular para después hacer pruebas adicionales. Una de esas pruebas es, por ejemplo, podríamos probar que no sé, el peso del auto contribuye de la misma forma al aumento de precios que la cilindrada, ¿cierto? ¿Podríamos probar eso? Sí. ¿Puede ser la hipótesis nula? Que estos dos betas fueran iguales, ¿cierto? Estamos en el caso A. Entonces, cuando yo plantee ese caso A, naturalmente, ¿qué va a aparecer en el test T? Es muy amplia la pregunta, voy a acotarla. ¿Se deberían plantear el test asociado a esta hipótesis? ¿Cómo lo hago? Sí, ¿cómo hago el T calculado? Ya, este pasa arrastrando para allá, ¿cierto? Y el denominador, ¿qué tengo? ¿Ya? La raíz de varianza de este beta menos este beta, ¿cierto? Y eso aquí es igual en el denominador a la raíz de la varianza de este beta más la raíz de la varianza de este beta, y queda ahí menos 2 covarianza de estos dos betas, ¿cierto? Ya. La varianza de ese beta, del beta 2 en este caso, ¿dónde está? Este, ¿cierto? Al cuadrado, ¿cierto? Ahí la tengo. La otra varianza, ¿dónde está? Ahí. ¿Y la covarianza, dónde está? ¿Está? ¿La ven? Ya, no está. ¿Dónde debería estar? En la matriz. En la matriz. Por ahí, ¿o no? Entonces, yo puedo ver la matriz de varianza y covarianza. Fíjense que en análisis yo puedo ver matriz de covarianza de los coeficientes. En una segunda estaba, del semestre pasado diurno. Bueno, salió mal, o sea, es una matriz, pero como está simplificada, a ver si sale yo. Pero en el fondo tiene una columna más, que es esta. Esta columna está ahí. ¿Vale?
Entonces, supongamos que yo les doy esta matriz y les tapo los errores estándar en el output. Es más, yo esto no se los debería decir. Y esto lo podría evaluar. Porque, claro, si ustedes deberían saber que en una matriz de varianza y covarianza encuentro la información para hacer un testeo. Porque ¿dónde están las varianzas en esta matriz? En la diagonal. Entonces, por ejemplo, la diagonal de la constante, por ejemplo, aquí tengo constante, ¿cierto? Que choca con constante. Ahí, ¿cierto? Esa diagonal, ese es el primer elemento de la diagonal. Este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, y este de transmisión automática con transmisión automática, ese es el sexto, ¿cierto? ¿Qué son estos valores entonces? Las varianzas, ¿cierto? Y por fuera, ¿qué tengo? Las covarianzas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que quería evaluar? Si la cilindrada pesaba lo mismo que el peso del auto. Entonces, la covarianza entre peso y peso cilindrada. Aquí está. Bien. Aquí está. Aquí está la covarianza. ¿Lo ven? ¿Ven esta matriz o no? Esa matriz es sigma cuadrado por x transpuesto de que la menos 1. Pero esa es una matriz de varianzas y covarianzas. En cambio, lo que me está dando la regresión aquí es la raíz de la diagonal. Claro. Entonces, yo te tapo esto y te pongo la matriz. ¿Qué haces para calcular el testeo? Tienes la matriz. ¿Qué haces para calcular un test de significancia individual? Sí, pero ¿qué vas a tener que hacer en la varianza? La raíz. Sacar la raíz, ¿cierto? Comprobemos si eso es cierto. La raíz, o sea, la varianza del estimador de la constante es 265,028, ¿cierto? Sí, debajo de esa diagonal los números son los mismos, pero como mejor. Por eso solamente entrega un elemento de diagonal, la parte de arriba. 265,028. Calculadora, la raíz de eso, está ahí, 16,279. Y la desviación típica entonces debería ser entonces la información está. ¿Vale? La pregunta de la solemne 2 del semestre pasado fue esta. No te entrego la columna de errores estándar y te entrego la matriz de varianza y covarianza. Haga el test. Solo una persona pudo hacer la pregunta. La cara. Yo esperaría que todos ustedes, o sea, yo debería poder haber hecho esta pregunta sin habérsela hecho ahora. Lo puedo hacer, porque ustedes tienen la información. Ese es el punto. ¿Me entienden o no? Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes puedan hacer, que ustedes puedan manejar la información que yo les he pasado para que ustedes me demuestren que van entendiendo lo que yo les voy preguntando. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo lleva a la matriz desde acá? ¿En Ah. gráficos? Análisis. Análisis matriz. De aquí. Si nos da la... Ok.
igual debería dar la raíz ya para igual 16 como ya. ¿Cómo? La variable científica va a dar igual 16 como ya. Independiente de ocupe. O sea que ahora ocupamos dos varianzas. De la matriz, ¿cierto? Que era peso con cilindral. Tú vas a tener dos varianzas y una covarianza. Eso vas a tener. Si yo ocupo otras dos varianzas distintas, la covarianza que me va a dar va a ser otra claramente, pero cuando sale la raíz me va a dar la misma definición científica que digo ahora. Lo que pasa es que como así el test, en ese caso, tú sumas las varianzas, restas la covarianza y a ese resultado le sacas la matriz, la raíz. Sí. No es por separado. No, pero eso siempre va a dar 16 y algo en ese caso en particular. Claro. Sí, pues eso es lo que te mostré. Sí. Que el resultado de la tabla converge con la varianza de la matriz de varianza y covarianza de los beta. Entonces, Matías, aquí refuerzo la respuesta que te di ante la prueba de los 60.000 contra los 62.000. Lo que te estoy mostrando con la matriz de varianza y covarianza es que tus betas van a tener varianza. Y como van a tener varianza, van a oscilar. Y esa oscilación da cuenta de que tú estás estimando algo. Y esa estimación está sujeta a error. Y tú en la matriz los ves todos. Todas las oscilaciones de todos los estimadores. Ya. Pero, Una consulta, ese grado que está ahí, en el ejemplo que íbamos a decir, era 82. no. N es el número de observaciones. Ya. K es el número de betas. Una beta. K es el número de betas dentro de tu regresión. Ah, antes de seguir con el próximo test, quiero hacer una fe de ratas con respecto a esto. El caso 3 es igual al caso 2 en el denominador, porque en el numerador, que es S, H0 sería alfa más beta menos 1 igual 0. Por lo tanto, el test T quedaría como alfa más beta menos 1 partido por la raíz de la varianza de alfa más beta. Entonces, ese 1 no es igual que el caso 2. Hace que no sea igual. Pero en el denominador sí lo va a hacer. ¿Puedo bajar las persianas? La persiana. En este caso, la parte de abajo después, sería más 2. Las dos covarianzas. De alfa con beta. Pero la parte del 1 desaparece abajo. Sí. Bien. Ya. Ahora vamos a echarle más para la sopa. ¿Vale? Tenemos que movernos de test.
¿no? Todos los test que hemos hecho han sido planteando cuántas hipótesis nulas. La nula contra la alternativa, ¿cierto? Pero yo podría plantear distintas hipótesis al mismo tiempo. ¿Sí? Y plantear distintas hipótesis al mismo tiempo no me permite analizarlas con un test T, porque el test T es para analizar solo una hipótesis contra otra. Pero si quiero analizar más de una hipótesis al mismo tiempo, necesito una prueba distinta. Ahora, ¿cuándo yo voy a plantear más de una hipótesis? Cuando quiera evaluar que pasen dos cosas o más al mismo tiempo. ¿Tiene sentido que lo haga? Por ejemplo, quiero evaluar que el impacto de los años de escolaridad en los salarios es de cierto monto y que además no existan diferencias salariales entre hombres y mujeres y que además vivir en zona rural tiene el mismo impacto que ser una persona que tiene ascendencia a pueblo indígena. Podría plantear las tres al mismo tiempo y que se cumplan las tres o que no se cumplan las tres. En ese caso, de manera intuitiva, bastaría con que yo rechazara una de esas hipótesis nulas para rechazar todo al mismo tiempo, porque yo necesito que se cumpla todo al mismo tiempo, ¿vale? Ya, pero eso que yo acabo de plantearles es el caso general, ¿vale? El caso general no puede tratarse con las herramientas econométricas que hemos visto hasta el momento. Necesitamos indagar como mucho más dentro de las matrices, cosa que no vamos a hacer. Pero quiero que sepan que esa es la lógica que vamos a imponer ahora. Vamos a tratar de evaluar más hipótesis al mismo tiempo. Pero en particular, me interesa evaluar dos cosas. Primero, que un subconjunto de los parámetros sea igual a cero, estadísticamente. Y mi segunda evaluación es que todas las variables del modelo sean iguales a cero al mismo tiempo. ¿Qué pasaría en ese caso? De que todas las variables fueran, de que todos los parámetros, perdón, de que todos los parámetros fueran iguales a cero. ¿Tiene sentido que lo haga? ¿Qué pasa si hago una ecuación de salario en la que tengo años de escolaridad, mujer, o salario mujer, zona rural, pertenece o no pertenece a pueblo indígena, es heterosexual o no, cuál es la escolaridad del papá, cuál es la escolaridad de la mamá? ¿Qué pasaría si yo evaluara que todos esos beta al mismo tiempo valen cero? ¿Qué pasaría si se cumple esa hipótesis nula, por ejemplo? El modelo vale hongo. Claro, el modelo valdría hongo, ¿cierto? Para que un modelo, a ver, plantear este tipo de hipótesis nula, en el que todos tus betas valen cero, para tu modelo, no tiene mucho sentido
porque normalmente uno esperaría que sí hubiese algún impacto en tu relación económica, ¿cierto? Por algo te estoy poniendo las variables ahí, o sea, es difícil que tu modelo completo sea cero, o sea, que los coeficientes que acompañan a tus variables sean todos cero cuando hay una teoría económica que lo respalda detrás, donde tiene una lógica que es súper pertinente, ¿cierto? Difícilmente los años de escolaridad no van a tener impacto en los salarios. ¿Me van siguiendo o no? Es que quiero plantear la inquietud antes de meterme en la econometría. Ahora, este tipo de pruebas se hace para determinar si existen algunas anomalías adyacentes al modelo. Y ahí sí cobra más sentido. Por ejemplo, esto no creo que lo alcancemos a ver, pero podríamos probar que las varianzas no son homosedásticas. Y ahí tendríamos que hacer un modelo en el que queremos plantear si existe o no homosedasticidad. Para ese caso, es pertinente hacer una prueba en donde todos tus betas sean igual a cero. Ahora, el hecho de plantear la hipótesis nula de que todos los betas sean iguales a cero se conoce como prueba de significancia global. ¿Ok? Pero la prueba de significancia global es el caso 2. El caso 1 es que yo quiero evaluar si un subconjunto de variables es igual a cero. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tengo el modelo tengo estos dos modelos. Entonces, yo quisiera evaluar si estadísticamente estas dos variables tienen un impacto en I, en su conjunto. Entonces, para saber si estas dos variables en su conjunto tienen un impacto en I, yo no puedo hacer esto. No puedo hacer eso. Tengo que evaluar dos hipótesis nulas. Entonces, la hipótesis nula 1 es que el beta 3 sea igual a 0, y la hipótesis nula 2 es que el beta 4 sea igual a 0. Pero se tienen que cumplir las dos. ¿Ok? Pregunta flash. ¿Qué R cuadrado es más alto? ¿Este o este? ¿Por qué? Bien. Este modelo tiene un R cuadrado mayor porque este modelo tiene más variables. Da lo mismo la cantidad de variables que yo le meta al modelo. El R cuadrado va a aumentar igual. ¿Ok? Es la pifia del R cuadrado. Una consulta, porque estoy haciendo como hartos cursos de econometría, pero ¿les pasé el R cuadrado y el R cuadrado ajustado? Justo. Ya, se lo voy a pasar a la próxima clase. Pero para efectos de esta clase, solo necesitan saber eso, que el R cuadrado aumenta sí o sí. Da lo mismo lo que les ponga. En ese sentido,
A mí un profe me dijo una analogía que no la encontré muy atinado, pero me sirvió mucho para entenderlo. Pero la voy a replicar. El R cuadrado tiene problemas de obesidad, porque da lo mismo, el R cuadrado se alimenta con cualquier cosa. Lo que no evalúa es la calidad de la comida. Entonces el R cuadrado ajustado lo que hace es castigar las calorías. Entonces pone en la balanza si la variable va a tener un aporte estadístico o solamente está haciendo ruido. ¿Se entiende? Ahí. Se considera en este caso, por ejemplo, que tanto beta 3 como beta 4 no afectan significativamente ahí, aunque se incluyan esas dos variables que pueden ser como fundibles, el R cuadrado aumentaría igual o aumentaría menos. Aumentaría igual. El R cuadrado va a aumentar igual. Normal. Sí, el normal. Claro. Entonces, como tengo que hacer dos pruebas al mismo tiempo, ya no puedo hacer test T. Y lo que hago es el test F de Fisher. Entonces, el test F tiene una particularidad que lo diferencia harto del test T. Primero, que la distribución de la F no es simétrica. Y la de la T sí. Siempre les dibujo una campana que es simétrica, ¿cierto? La del test F no. Es así. Entonces, este es un test a una cola. Y como es un test a una cola, voy a tener únicamente un punto de corte. Ese. Y este punto de corte, ¿cuánto vale? Nunca lo sabré. Pero tienen que dar. No tengo una golden rule como en el test T, que cuando la muestra es grande tengo un nivel de significancia de 5, mi T crítico es de 1,96. Aquí ese 1,96 no corre. Entonces, no tengo zona de no rechazo. No, si tienes una zona de, para acá se rechaza y para acá no rechazo, pero este no lo sé, entonces me lo tienen que dar, ¿vale? Ya. Entonces, para hacer el test, esta es la fórmula general. Fíjense que tengo dos R's cuadrados. Tengo el R cuadrado del modelo no NR, que es no restringido, y tengo el R cuadrado del modelo restringido. Cuando sea no restringido, significa que es como un nivel like Kraken. ¿Qué significa eso? Que ese R cuadrado del modelo no restringido se refiere al modelo que sí incluye a todas las variables. Entonces, asumiendo que el R cuadrado siempre aumenta, ¿cómo va a ser esta diferencia siempre? Positiva, porque este R cuadrado del modelo no restringido es siempre mayor que el de acá. Q es el número de hipótesis. En este caso, 2. K es el número de betas, sin considerar la constante, porque la constante está aplicada ahí en el -1. Yo les dije eso, ¿cierto? Que puede ser K o K+1, dependiendo de algunos libros. Aquí K es el número de betas
sin considerar el beta de la constante. Entonces, dos alcances. Primero, es que si este valor, el valor que me dé acá, es mayor que el F crítico, yo voy a rechazar la nula porque voy a caer acá. Ese es el primer alcance. Y el segundo alcance es que este no lo conozco. Entonces, si ustedes quieren desarrollar este ejercicio, ¿quién se los tiene que dar? Yo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo maquiavélicamente? Por ejemplo, decirles, yo quiero evaluar si el impacto de la variable X es igual que el impacto de la variable Z considere un F de 10, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer un test T, aun cuando yo les explicando el F. ¿Tú sabes qué nivel de significancia usar para ese test? 1.96. Siempre el 5%. Pero para el de significancia individual, ¿Sí? el E es un estándar. Ya. O sea, igual, sería cruel decirle un estadígrafo adicional para una prueba que no van a necesitar. Pero esto yo creo que les ha pasado en otras pruebas, en otros ramos, que les dan información adicional que no necesitan para hacer la prueba. A veces te sobran piezas. Por eso quiero reforzarles que sepan, antes de saber hacer un test, sepan bien cómo plantear una nula. De esa forma, despejan al tiro el ejercicio que tienen que hacer. Ok. Imagínense ahora que yo quiero plantear que todos mis betas son iguales a 0. Cuando yo quiero plantear que todos mis betas son iguales a 0, yo voy a plantear que ese beta es igual a 0, ese beta es igual a 0, ese beta es igual a 0 y ese beta es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, cuando yo planteo eso, lo que se va de esta ecuación es SR cuadrado. Y la fórmula me queda igual, pero en el numerador SR cuadrado se va. ¿Esto ya lo dije? Y esto no lo he dicho. Esto es lo único que no he dicho. Es cierto, nosotros tenemos, o sea, en el caso de la prueba F, no tenemos un golden rule para determinar el F crítico, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos el p-value asociado a la prueba, si tenemos el p-value asociado a la prueba, sí tenemos un punto de comparación. ¿Cuál?
el nivel de significancia. Lo que siempre vamos a saber es el nivel de significancia. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi tabla de Gretel, ¿cierto? Les tapo el error estándar y les tapo el t calculado. ¿Podría determinar yo si la variable es significativa o no? Todavía me queda una columna adicional, ¿cierto? ¿Cuál? La del p-value, asociado al coeficiente. Y justo al lado del p-value aparecen las estrellitas, ¿cierto? Ese p-value está siendo contrastado contra el 0,05. Esto es lo que estoy hablando. Yo no tengo este valor. Si yo tengo este valor, yo sé que variables son significativas, porque los p-values son chicos. Cuando los p-values son chicos, la variable es significativa, porque este p-value, ¿contra qué lo estoy contrastando? Contra mi nivel de significancia, y ese me lo doy. ¿De cuánto me lo doy de manera estándar? 5%. Entonces yo comparo esto contra el 5% y sé si la variable es significativa o no. Como estos son valores muy chicos, se rechaza siempre la hipótesis nula. Entonces cuando yo... Y esto es al margen de cualquier prueba. Cualquier prueba que yo quiera hacer, si yo sé cuál es la hipótesis nula y cuál es el p-value asociado al resultado, entonces yo puedo saber si rechazo o no la hipótesis nula. En este caso, ¿cuál es mi hipótesis nula de esta prueba? De estas tres pruebas, ¿cuál es mi nula? Que los beta valen 0, ¿cierto? Entonces yo ya sé que esta parte de la tabla me está mostrando que los beta valen 0. Este p-value es el valor p asociado al resultado de ese test. Cuando el p-value es chico, se rechaza la nula. Y esa sí es una regla de oro para cualquier test. P-value chico, rechazo la nula. ¿Cómo es el p-value aquí? E elevado a menos 0,17, o sea, es un valor extremadamente pequeño. Por supuesto, menor a 0,05. Fíjense acá. Este valor es 0,08. Este valor es mayor a 0,05, ¿cierto? Pero es menor a 0,1. Está entre el 5 y el 10% de significancia. Entonces, ¿es significativa el 5? No. ¿Es significativa el 10? ¿Lo entienden? ¿Seguro que lo entienden? ¿Qué parte no entiendes? ¿Todo? No, estoy perdido con ¿Tampoco? Pues díganme, porque lo doy por pasado y me pongo contento, de verdad. Mira, ¿sabes hacer un test? Ya, ¿cómo lo hacen? Dividiendo, ¿cierto? Ya, divídese por ese, te da este. ¿Este es significativo? ¿Este valor es significativo, Diego? ¿Por qué? Positivo. Ya, ¿y este es significativo? Lo que es el valor. sí, significativo. ¿Y este es significativo? Sí. No. Sí, no. Diego, este no es significativo. Entonces, ¿por qué no es significativo y este sí? Lo
la estrella. ¿Por qué este es significativo y este no es significativo y este sí? Con el límite. Tienes que saberlo. Es porque este valor es menor que 2. O que 1,96. ¿Vale? 1,96 es la regla de oro. ¿En el feature la tenéis? No. Eso es lo que estoy diciendo en el feature. Aquí sí la tenéis. ¿Vale? Ya. Tomás. Fíjate que yo ahora no te doy estas dos columnas. No te las doy. ¿Cómo saber si es significativo? Mirando el valor P. ¿Vale? ¿Cómo es este valor P? ¿Grande o chico? Chico. ¿Qué tan chico? No es cero. Súper chico. Sí. ¿Cómo es este valor P? En relación al otro. No tan chico. Sí. No tan chico. Para valor P, tú sí tienes una golden rule. Para cualquier test. Y es contrastarlo con tu nivel de significancia. Y esa te lo impones tú. Ya. Que puede ser al 1%, al 5% o al 10%. Este es menor que 0,1. Eso no entiendo. Está el 0,1 y tenéis Sí. este que tiene muchos ceros Sí. antes del otro. ¿Es más chico o no? Sí. Es mucho más chico. Sí. ¿Es más chico que 0,05? No. Lo voy a escribir. ¿Cómo es ese número? 3,14 elevado a menos 0 a menos 0,9. ¿Cierto? Sí. O sea, tengo No es cero. 3, 14 y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el número. Sí. Te estoy diciendo, compáralo con 0,1. ¿Cuál es más grande? Ah, 0,1. Ya. Y ahora compáralo con 0,05. ¿Cuál es más grande? 0,05. Compáralo ahora con 0,01. ¿Cuál es más grande? 0,1. Ok. Este es el 10% de significancia. Este es el 5% de significancia. Este es el 1% de significancia. Ya, ya. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué te dice este? Ese me dice que. Pero, Pues, significativo al 10%. que solo es significativo al 10. Tiene significancia débil. ¿Ok? Sí. ¿Necesitaste saber el punto de corte? No. Porque tú lo tienes. Ese sí lo tienes. ¿Necesitaste saber el resultado del test? ¿Necesitaste saber la fórmula del test? La estrellita. ¿No? ¿Qué necesitaste? Ni siquiera la estrellita. Ah, El Gretel tiene esta mala costumbre de ponerte la estrella. Es una mala costumbre porque se te olvida leer los números. ¿Veis las estrellas? Lo que yo les quiero decir con esto es que esta regla, la del p-value, es para cualquier test. Cualquiera. Ahí, profe, por ejemplo, si fuera 0,12, ya no sería significativo. ¿Ah? Si fuera 0,12, ya no sería significativo. Exacto. Exacto. Entonces, 0,08. No sería solo el. ¿Entendieron esta parte? sí. ¿Seguro? Cuando dice que el valor que se da a cualquier test, o sea, como que se va a multiplicar Sí. sí. Porque ahí no necesitaríamos el punto de corte, sino el porcentaje del nivel de significancia. Tal cual. Tal cual. Entonces, esta regla de oro, esta,
Es para cualquier test. ¿Vale? Ya, voy a volver ahora a ficha. Esto es para la prueba. Ustedes van a tener que poder aplicar esto en la prueba. Para asegurarme que esto lo pueden aplicar, no van a hacer la ayudantía con números, ¿ya? Aún así, lo que me interesaría a mí es probar, por ejemplo, que todas mis variables son cero. O sea, todo mis beta, lo que acompaña a todas las variables, son cero. Y para eso, este es el mono. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto lo paso rápido? Porque les pasé este primero, que es de un subconjunto de betas que vale cero. ¿Cierto? Entonces, ya, ok, tengo dos fórmulas para calcular dos tests. Pero ¿qué pasa si tengo los p-value? ¿Necesito la fórmula? No, porque tendría el nivel de significancia y el valor del p, ¿cierto? Ya, eso es lo que les acabo de decir, es el punto 3. Se puede observar el p-value asociado a la prueba. ¿Vale? Ya. Hagamos un caso. Tengo dos modelos. ¿Ok? Tengo dos modelos. Este era el puntaje en una prueba con variables. Fíjense que el modelo restringido, ¿cuál es? ¿Por qué? Simplemente porque tiene menos variables. El modelo restringido es este. Modelo no restringido, nos volvemos locos. Le metemos más variables al modelo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy probando? Que lo que le falta al modelo restringido vale cero. ¿Qué le falta al modelo? Le falta SPR y XPN. ¿Cierto? Quiero probar que este vale cero y que además este vale cero. ¿Puedo hacer un test T? ¿Puedo hacer un test T? No, tengo que hacer un test F, porque son las dos al mismo tiempo. Fíjense, quiero probar que este vale cero y que este vale cero. ¿Queda claro? Sí. Ya. ¿Cómo lo hago? Calculo los R cuadrados. Este tiene 0,43. Naturalmente, este debería tener, no puedo tomar, menos, ¿cierto? Porque tiene menos variables. Entonces, aquí está el modelo no restringido, aquí está el modelo restringido, aquí está el modelo, o sea, aquí está el R cuadrado del no restringido. Me dio un número, 801. ¿Se rechaza la nula o no? Y no vean esto de acá abajo. ¿Se rechaza la nula o no? No se sabe. ¿Por qué no se sabe, Jaime? No tenía el punto de corte. Lo tendría sí, solo sí. Te lo doy yo. Te lo estoy dando. El 1.96 no corre acá. Es este. ¿Y por qué no corre? Es porque el test F, al ser de una cola, depende mucho de sus grados de libertad. En cambio, el test T basta con que yo tenga muchas observaciones para saber que el valor converge a 1.96 porque es una normal. El test F no tiene una distribución normal, está sesgado por un lado, porque es a una cola. Es una distribución que está sesgada hacia un lado. ¿Duda? De cómo se compone el test F, el 2 está ahí porque hay dos variables que se están evaluando. Sí. El uno de abajo es porque hay una variable. ¿Este? ¿R cuadrado afectado? Sí. No, este 1 Sí. este 1 es por definición. Ah, perfecto. Ok. Ah, Y K es el número de pendientes. Ok. El 1 va a ser
y el 1 sí o sí que es la constante. Y el 420. ¿Perdón? El 420. El número de observaciones. Ah, Ese no estaba acá arriba, pero Ah, sí. puedes saber, se puede desprender de la fuente. ¿Vale? Ya. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Para evaluar la prueba de significancia global de cualquier modelo. El Gretel en su output la entrega. P-value del F. ¿Cómo es? ¿Cómo es este P-value? Extremadamente chico. Extremadamente chico, ¿cierto? Es menor que cualquier nivel de significancia. Pero debería ser lógico, puesto que todas las variables son significativas. Entonces, difícilmente yo voy a rechazar esta nula. Es como un poco obvio, ¿no? Es como, claro, si son todas significativas, ¿por qué el modelo globalmente no lo sería? Tiene sentido, ¿no? en la parte del resultado no sería rechazado por el 1% porque es inferior al 0,01. Si no sería bastante el 1% y el 5%. Rechazo solo al 5 y no al 1. Hasta arriba. Sí. Tuvo dura la clase, ¿no? Estoy cansado. Yo quería meter 2 clases hoy día, pero preferí hacer mucho énfasis en la clase de test, porque en el modelo múltiple cambian. ¿Vieron que cambió? Y el cambio parece que no fue tan trivial, porque había que tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, la información que me da la matriz de varianza y covarianza, que por fuera de la diagonal están las covarianzas. 1. 2. La diagonal de la matriz de varianza y covarianza no me entrega el error estándar, me entrega la varianza. Para sacar el error estándar tengo que sacar raíz, ¿cierto? ¿Cuántas formas a nivel general, de cuántas formas a nivel general podría plantear una hipótesis nula con más variables? 3. Cuando son iguales, cuando son compensadas o distintas, o cuando suman 1 o suman n. Suman c en realidad. En realidad habría una cuarta, que es cuando beta 1 más beta 2 más menos beta 1 más menos beta 2 sea igual a, por ejemplo, beta 3. Y ahí saldrían 3 covarianzas del denominador. Pero ese ejercicio no lo considero. ¿Vale? Es una idea de hacer algo así. Pero también vimos test F. Y test F lo que me evalúa es las hipótesis múltiples. Y las hipótesis múltiples lo que hacen es determinar que 2 parámetros adquieran algún valor, pero simultáneamente. Y para eso el test T no me sirve, porque es a nivel individual y yo necesito testear ambas cosas al mismo tiempo. Entonces ahí tengo que usar F, donde 2 casos particulares, porque primero hablamos de un caso general, ¿cierto? 2 casos particulares son el de un modelo restringido contra un no restringido y el de test de significancia global, que es lo que reporta el Gretel y cualquier software estadístico. Stata también lo reporta. La próxima clase va a ser el dato. Vamos a terminar de ver la materia. Vamos a cerrar para la solemne 2 con R cuadrado y R cuadrado ajustado, ¿vale? Que va a ser una trivialidad. Vamos a ver además no linealidades, el meter una variable al cuadrado, por qué, ¿vale? Eso es lo mismo. Eso lo vamos a ver en el primer bloque. Y en el segundo
vamos a hacer econometría en acción con todo lo visto, ¿vale? Para prepararlos para la prueba en términos analíticos. Porque en términos algebraicos es esperado a ustedes. Ustedes deben, porque ya lo hicimos, la motivación algebraica y está en su cuaderno. Esto se resuelve con matrices, ¿cierto? Estos beta los encuentro todos juntos, con matrices. Esta dirección típica es la diagonal de una matriz de varianza y covarianza, que la encontramos todas juntas, ¿cierto? No hay una guía como de ejercicio, Te subí 80 pruebas con pauta. que no son iguales a la final. Nunca, ojo, nunca. Pero nada. Bien, Excepto los momentos. Eso se lo puede. Sí, eso es bueno. ¿quería hablar conmigo? ¿Quería hablar conmigo? ¿Cómo quedaron? Está variado. ¿Están mareados?